lo voy a hacer solo. Así sea la cosa más mínima, si el sujeto no se encuentra rodeado de más seres humanos, por ende, es difícil que éste pueda realmente llegar a la supervivencia, ¿no? Llegar a sobrevivir. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano obviamente tenía que convivir con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un animal social. Es un animal de sociedades. En las sociedades, ¿qué implican? El coaligarse, el ayudarse, el que cada uno tenga una tarea designada para llevar a cabo ciertos cometidos, para lograr ciertas cuestiones. Y bueno, ahora bien, ya brincando toda esta parte, todo el antecedente de la creación del lenguaje, hablábamos también de la riqueza del nuestro, en este caso del español, del castellano. Hay muchas variantes, obviamente cada país tiene una variante diferente. Por ejemplo, aquí cuando nos referimos a una persona, un individuo, por ejemplo, si nos referimos a un amigo, decimos a un cuate. Decimos, sí, ahí viene mi cuate. Este, y por ejemplo, en otros lugares, dicen pana. Dicen, no, sí, es mi pana. O sea, son sinónimos, a pesar de pertenecer a la misma lengua, tienen una forma distinta de referirse a lo mismo. Y entonces es aquí cuando entramos en el terreno de los sinónimos. ¿Qué es el sinónimo? Son palabras que se escriben de una manera totalmente distinta, pero que bien tienen un mismo significado. Por ejemplo, nuestra lengua, nuestro lenguaje está lleno de estos sinónimos. Un claro ejemplo, cuando nos referimos a un perro, ¿cómo le llamamos? Por ejemplo, le llamamos can, le llamamos cachorro, le llamamos firulais, por mencionar algunas formas de referirse. Por ejemplo, ya sea del lado norte o sur del país, a un perro se refieren también como un chucho, se refieren también a de otras diversas formas. Eso es por mencionar algunas palabras. Si nos referimos a a hablar por ejemplo, a referirnos a nuestro papá, pues le decimos papá, papi, jefe, tata, entre muchas otras maneras que hay para referirse a nuestro papá. Entonces de allí los sinónimos. Tenemos una cantidad inmensa de sinónimos, los cuales pues enriquecen nuestra lengua. Por ejemplo, en en el idioma inglés, ya sea el, el inglés británico o americano, no tienen como que tanta riqueza dentro de su mismo lenguaje. Si se refieren a un perro, dicen dog y se acabó. Si se refieren a su padre o a su madre, se queda en mother, en father y se acabó. Si se refieren a, por ejemplo, en este caso, nosotros conocemos niño, decimos chamaco, escuincle, rapazuelos, infante, plebe. Tan solo en este momento di 5 formas distintas de cómo referirnos a un niño. Enano, chiquis, en fin, hasta de algunas deformaciones propias de la lengua salen más maneras de cómo referirnos a otra, a la misma situación, a una misma persona. Y entonces nos damos cuenta cómo la riqueza del lenguaje es algo importante en lo que debe aunarse y preservarse, puesto que el lenguaje es parte de la identidad de un pueblo.
Ahora ya que dijimos todo esto, nos vamos al tema que en el día de hoy nos ocupa, que es la creación de nuevos lenguajes a partir de uno ya existente. En la clase pasada les comentaba que, por muy difícil de creer, como diría Sergio Sepúlveda, es un fenómeno el cual tuvo cabida dentro de nuestra lengua, que esta a su vez creó una nueva. Se le conoce como caló. ¿Qué es el caló? El caló fue una lengua usada por un grupo de personas, en específico y en un primer momento por los pachucos. Muchos dicen que su nacimiento surgió en la Merced, otros dicen que fue en Norteamérica, otros aseguran que fue en el barrio de Tepito. En fin, se tienen varias versiones. Si tú le preguntas a alguna persona, él te va a dar tal vez alguna de estas. Pero lo cierto es que sí, es una variante del español, es un lenguaje nuevo, el cual le dio un significado totalmente distinto a palabras que ya se venían manejando desde antes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que obviamente la lengua fue creada para generar una nueva comunicación. Y como lo veíamos en la primera lectura del maestro Octavio Paz, el que decía que el muchacho, el joven chicano, el chicano, ¿quién es? Pues el hijo de padres mexicanos nacido en la Unión Americana. Pues buscaba identidad, buscaba el estar, pero sin dejar de ser. Él buscaba mimetizarse, él buscaba estar allí dentro de esta sociedad, pero sin olvidar, sin dejar de seguir siendo él mismo, sin dejar de ser como él era. Entonces, de ahí también la implementación de esta lengua y cómo vimos que cambió. Les dejé como tarea que checáramos una canción, les digo, originalmente es de un cantante llamado o con el seudónimo de La Tarántula, pero que la canción como tal se popularizó más con la versión de la banda mexicana Café Tacuba. Hablo de la canción Chilanga Banda. Espero hayan tenido oportunidad de escucharla. ¿Y de qué nos habla esta canción? Por ejemplo, a lo mejor va a haber quien dice, la verdad yo no le pude cazar alguna idea principal, le entendí tal vez esto y esto más, pero no del todo, entonces como que me quedé a la mitad. Habrá quien a lo mejor, si bien no lo habla al 100%, pero comprende casi en su mayoría el contexto y la letra, me podrá decir, sí, pues sí, profe, trató de esto y esto más. ¿Y por qué a lo mejor fue posible para algunos seguir la letra y para otros no? Porque depende de lo familiarizado que estemos a lo mejor con este idioma, con el caló. Porque hay palabras que se han ido quedando dentro del léxico mexicano. Por ejemplo, si una característica tuvo el caló también, fue que se mexicanizaron algunas palabras que se utilizaban propiamente en la lengua de los extranjeros, como la palabra business, la palabra chance. Eran palabras, o son palabras mejor dicho, que se utilizan en el léxico de los caucásicos, bueno, de estas personas, de los norteamericanos. El chance, ¿qué quiere decir? Oportunidad, momento, una pausa, ¿no? Business, pues se habla referente a negocio. Pero aquí, pues obviamente se empezaron a utilizar y se mexicanizaron. Por ejemplo, luego dicen, ¿qué se hizo business o no se hizo business? No, pues ¿qué crees que no? Que estaba caro. O de repente, no, pues dame chance, mira, te consigo ahorita eso en 5 minutos. Mira, no lo tengo aquí, pero te lo consigo en unos 5 minutos, dame chance.
O espérate, dame chance, me agarraste ocupado, te regreso la llamada en 2 minutitos, espérame. Y no sabíamos a lo mejor que esas palabras no eran propiamente pertenecientes a nuestro vocablo. Estas se adoptaron. Y bueno, por ejemplo, ¿quién me quiere compartir su experiencia con escuchando esa canción? ¿Qué podemos rescatar de ahí? ¿Qué pudimos decir? Más bien, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos ver o apreciar de la misma? Por ejemplo, ¿a alguien se le complicó entenderla? ¿Se le hizo extraña? Alguien que diga, no, pues estuvo digerible, estuvo entendible, tal vez un poco chusca, pero nada fuera de lo común. Me gustaría escucharlos, compañeros. A ver, por acá. A ver, vamos a ver. Adelante, por aquí levantaron la mano. Abraham. Una pachanga es una fiesta, una mordida es un soborno, una talacha es un trabajo, un choro son mentiras. Perfecto. Exacto, o sea, hubo palabras que, por ejemplo, como bien comenta el compañero Abraham, las logró entender. ¿Por qué? Porque tal vez las hemos escuchado no precisamente solo en esta canción, sino como un uso cotidiano. Por ejemplo, cuando le dice ya chales chango, o sea, como de ya basta. Y cuando le dijo chango, a veces más bien nos referimos a individuo y no a manera de insulto. O a veces sí, dependiendo de la acentuación que le demos. Cuando le dijo ya chales chango, chilango, o sea que se refería a una persona originaria del ya extinto DF, ahora CDMX. Por eso le dice ya chales chango, chilango. Y luego le dice qué chafa chamba te chutas. O sea, qué trabajo tan sencillo haces, o más bien tan feo, que chafa chamba te chutas. Dice, no checa andar de tacu. Adelante. Sí. Adelante. Sí, seguimos aquí. ¿Nos logras escuchar, compañero? Adelante, compañero Rafael. Adelante, compañero Rafael, ¿tiene manita arriba? Adelante, compañero, ¿algo que nos quiera compartir? Los demás, si logran escuchar, por favor, pongan el icono de manita arriba todos. Creo que por acá ya no nos escuchaba alguien. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Sí, perfecto. Bueno. Sí, se escucha. Bueno. Se escucha ese profe, no dice nada. No, no me lograba escuchar, disculpe. ¿Me logran escuchar entonces? Disculpen, compañeros, tuve aquí una falla con el micrófono. ¿Me logran escuchar? Muchas gracias. Disculpen por esta pequeña fallita que hubo aquí. Perdón, remonto lo que les había dicho. Entonces, aquí como bien comenta el compañero Abraham, ¿qué pasó? Muy bien, pues hay palabras que sí se logran entender. Si vamos desmembrando poco a poco esta canción, pues no es otra cosa, no nos dice otra situación más allá de una simple plática. Y vemos cómo algo tan cotidiano prácticamente pasó a ser una canción y está con un ritmito bastante pegajoso y hasta cierto punto divertida.
Si nosotros lo hiciéramos así tal cual, como sin el uso de esta lengua que es el caló, pues perdería todo el chiste y prácticamente pues se volvería un sinsentido. Mucha gente diría, no, es que la canción en sí ya es un sinsentido. No, no es un sinsentido. De hecho es una muy buena crónica narrada desde una lengua bastante enriquecida y que pues prácticamente te narra como que el día a día de nosotros, como a lo mejor de las personas que se dedican al arte u oficio del, del volante, el ser un el ser un chofer, un conductor, o como lo diríamos también de una manera coloquial, de quienes se dedican a la ruleta, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si empezamos con ese ya chales, chango, chilango, pues ¿qué quiere decir? No, si lo pasamos a un lenguaje más común, pues con ese ya chales es como un ya basta o qué pasa o algo por el estilo. Dice ya chales, chango, chilango, cuando dice chango y chilango, a lo mejor no va con una connotación ofensiva, o en ocasiones sí, dependiendo la acentuación que se le dé. Dice, ya chales, chango, chilango, o sea, persona perteneciente al DF o a Ciudad de México, ¿no? A nuestra CDMX, porque ya no es Distrito Federal. Dice, ¿qué chafa chamba te chutas? O sea, ¿qué se refiere? Que es un trabajo, pues, no tan bueno, feo. Dice, no checa andar de tacuche. O sea, se está refiriendo a una persona que anda vestida de traje, que su oficio le requiere esa formalidad. Dice, no checa andar de tacuche y chale con la charola. O sea, como de... Ah, es alguien que se dedica como a un tema de seguridad o algo por el estilo y que en ocasiones se le da por pedir ciertas dádivas. Dice, mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. O sea, que mejor va, se toma una cerveza y conoce a una mujer. Y cuando dice, chambeando de chafirete me sobra chupe y pachangas. O sea, que él trabajando de chofer le sobra para poder beber y para poder irse de fiesta. O sea, si nos damos cuenta, no es nada del otro mundo, es, les digo, una pequeña crónica de una persona que se dedica a andar tras el volante, pues de las situaciones que suele pasar por los gajes propios de su oficio. Pero si se dan cuenta, así como yo se las voy contando, pues se hace aburrido, se hace monótono y hasta dicen, bueno, ajá, ¿y eso qué tiene que ver? No sé, no le encuentro sentido, no le encuentro ni siquiera lo entretenido a lo que me estás platicando. Sin en cambio, usando este recurso de la lengua, ¿qué logramos obtener? Pues logramos obtener una canción con una crónica real, con un arte tan bueno como es la música y la implementación de esta lengua, pues ¿qué es lo que hace? Pues captura la atención de nosotros los oyentes. ¿Por qué? Porque dices, a ver, ¿de qué está hablando? Espérate. Oye, se escucha curioso, pero es que no le entiendo del todo, ¿cómo a qué se está refiriendo? No, pues no sé. No sé a qué más se refiera. Y luego dice, si choco saco chipote, la chota no es mi molacha. O sea, como de, si choca, él sabe que hace daños, pero no pasa nada con la policía. Entonces, pues, o sea, nos está platicando toda esta cuestión. Y sobre todo, pues, gracias a este lenguaje, de una manera para nosotros un tanto interesante, que puede lograr atraparnos. ¿Por qué? Porque si bien si es español, lo que estamos ahora tratando de hacer es decodificar esta nueva lengua que surgió a través del español, como que nos atrapa. Dices, a ver, si se habla de español, claro que le puedo entender a esto. A ver, vamos a ver, no, pues ¿qué dice esto? A ver, dice esto otro. A ver, cuando está diciendo de noche caigo el congal, no manches, dice la changa, al cholo de por ocho en chifla faz a la bacha. Es como de, a ver, le está diciendo que a alguien más pues le dé un cigarro o están por allí tal vez quemando
un envoltorio con marihuana, están refiriéndose a algo, más o menos le vamos cachando la idea, o sea, por ahí. Entonces, como les vuelvo a repetir, fue un recurso usado de manera ingeniosa y que llevó a cabo la creación de una canción y de una crónica de lo más común, pero que la volvió bastante entretenida. Y si se dan cuenta, de una manera indirecta, gracias a la ampliación de la lengua, se crea una nueva forma de que la metáfora ingrese dentro de esta, volviéndolo hasta una especie de rima poética, un tanto lírica también. Entonces, muchachos, con esto, ¿a qué quiero llegar? Que obviamente que el lenguaje, al ser tan diverso y extenso, puede dar hincapié a la creación de nuevas formas dentro del mismo. Como les comentaba, en un primer momento empleamos hasta anglosajismos que siguen muy arraigados, y que en el día a día, sin darnos cuenta, los vamos ocupando. Y de allí la importancia del lenguaje. Ese es un ejemplo, digamos, ya bastante claro. Ahora bien, la empleación del lenguaje de la manera escrita, ya hablamos de las cuestiones propiamente orales, ahora en la manera escrita, pues también estas generaciones han ido creando pues nuevos códigos. Por ejemplo, cuando ponían estos codiguitos del famoso GPI, entre otras siglas que ellos mismos implementaron. Dices, bueno, ¿esto qué significa? ¿No? A lo mejor para nosotros es algo, pues ya un tanto, nos encontramos ya un tanto enajenados de esto. Dices, bueno, ¿esto a qué va? O sea, ¿por qué le puso GPI? A ver, GPI, gracias por invitarme. O sea, ¿y a qué se refiere esto? Es una forma en la que una persona está confirmando su asistencia a determinado evento o situación. Por ejemplo, cuando alguien sube, no sé, una foto, tomando una cerveza y a lo mejor por ahí el comentario de quién cerca de aquí. Y a lo mejor ponen hasta su ubicación. Fulanito de tal se encuentra o se siente triste en bar La Calaca, ¿no? Y le ponen por ahí GPI, ¿qué pasó? O yo te alcanzo. O a ver, ¿en qué momento? El GPI, ¿qué es? Gracias por invitarme, ¿no? Entonces, pues, cuando él dice quién se encuentra cerca de aquí, o sea, y cuando le ponen el famoso GPI, posiblemente es alguien que está diciendo, pues yo llego en este momento. Y sobre todo cuando él puso a lo mejor la imagen y dijo, ¿quién cerca de aquí? Y puso la ubicación, entonces eso da una invitación abierta a alguna persona o contactos que tenga en su red social para llegar a ese lugar y pues compartir un momento con alguna bebida o platicando algún problema porque en su estado él pone que está triste. Entonces vamos viendo cómo la comunicación tiene ciertos matices que a lo mejor son para algunos incomprensibles, pero que si nos tomamos la tarea de irlos desmembrando poco a poco, obtenemos como resultado la, la comprensión de estos diversos temas o formas nuevas en las que las personas van interactuando y teniendo y formando sobre todo relaciones humanas. Muchos dicen, es que nos hemos deshumanizado con el uso de la tecnología. Sí, pero también se han creado nuevas formas de... Anteriormente, no sé, querías conocer a alguien, pues ya sea que te le decías, no sé, no quiero verme como que tan obvio, tan, tan desesperado. No, pues para más o menos saber en qué terrenos andamos o cómo es esta persona, te acercabas a alguien que sí la conociera, que a lo mejor fuera su amigo, amiga de tiempo, y oye, le hablas a fulana, sí, es que veo que como que se juntan mucho ustedes, no, pues que sí, o le hablas a sutano, no, pues que sí. Oye, ¿cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué?
¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Aparte de la escuela o aparte del trabajo, ¿tiene hobbies? No, pues que fíjate que sí, que le gusta pintar, le gusta, no sé, tocar algún instrumento, o regularmente le gusta ver películas, o le gusta solamente salir a caminar al campo, en fin. Buscabas la manera de acercarte para posteriormente interactuar con la persona. Ahora, ¿qué hacemos? Toda nuestra información prácticamente la encontramos en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. En fin, hay diversas maneras en las cuales nosotros podemos buscar ya información de una persona, y a lo mejor de ahí dices, ah, bueno, ya me metí a su Facebook, tiene fotos de motocicletas o tiene fotos de repostería, o veo que admira mucho a tal director de cine o a tal actor, ah, veo que se dedica a esto. En fin, ya para cuando la persona busca acercarse, ya lleva un conocimiento previo de lo que a esta persona le gusta. Saber aquí en su tarjeta de presentación de Face que dice, ah, pues que le gustan las fiestas, que le gustan, que le gusta mucho el pastel. Ah, ya, pues entonces a ver cómo le hacemos. Ah, ya sé qué voy a hacer. Que resulta que no sé, le tienen algún detallito por ahí. Hay algunas situaciones en las cuales ya la persona, al llevar un conocimiento previo, ya busca la forma de acercarse a esa persona a través de sus intereses personales. Y posteriormente también, antes, por ejemplo, muchos lo recordarán, cuando texteábamos, pues se texteaba poco. ¿Por qué? Porque antes la telefonía por texto era muy cara. Se acordarán que cada mensaje te costaba $1. Podías o tenías que hacer tus recargas mediante una tarjeta a la cual le raspabas, y pues cuidar que esos pesitos pues no se fueran, ¿no? Ahora no, ahora con las aplicaciones, con las nuevas modificaciones que tienen los teléfonos inteligentes, podemos prácticamente escribir un libro en un texto de WhatsApp y no pasa nada. Esto no significa que se vaya a encarecer. Podemos, es más, textear con una persona todo el día, 24/7, y no hace un menoscabo mayor a nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente los avances tecnológicos nos han favorecido mucho en estas cuestiones económicas, y que las formas de interacción también han tenido que evolucionar. Aunque también esto, hasta cierto punto, puede ocasionar que las brechas generacionales pues a veces nos disten o nos aparten un poco con las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente no es como dejar en desuso, sobre todo la cuestión en cuanto hace a valores o formas. Pero lo que sí nos es indispensable a todos es actualizarnos un poquito referente a las formas de relaciones humanas. Observar un poquito las nuevas maneras. De qué manera nos vamos a acercar tal vez a un público más joven. Por ejemplo, anteriormente podías platicar con un chico sobre ciertos temas, y él casi daba por sentado que lo que tú le decías era cierto. Ahora no. Ahora, ¿qué sucede? Ahora, si tú platicas con alguien de un determinado tema, él está a dos clics de buscar ese tema y decirte si la información que le estás dando es verídica, por lo menos se acerca un poco a lo que le comentas, o si de plano los datos que tú le estás ofreciendo son totalmente equívocos. ¿Por qué? Porque también ahora estas herramientas telefónicas
y el impulso de la tecnología en cuanto hacia la comunicación nos ha dado la facilidad de estar a 2 clics del tema que tú quieras, del que gustes. Y es así como entonces también nosotros como docentes o cualquier persona que se jacte de ser experto en cualquier área tiene que buscar la manera de actualizarse. Por ejemplo, tal vez pudiera parecer un tanto hasta ilógico. Tengo 31 años. El primer grupo que tuve a mi cargo lo tuve a los 15. Bueno, prácticamente 16. Estamos hablando de que hace 15, 14 años tuve a un grupo para instruirlos. Obviamente a un nivel todavía menor. Fue a un grado de nivel preescolar en una zona rural de nuestro país, en donde tuve que prestar un servicio comunitario en el nivel de preescolar. Y ese fue el primer grupo que tuve a mi cargo. Y era una interacción directa. Tuve que implementar algunas formas para poder instruirlos. Yo mismo tuve que empaparme en algunas maneras, en cuestiones meramente lúdicas. ¿Por qué? Porque pues yo desconocía de todo esto. Les comento, era yo un egresado de secundaria en el momento y optamos por dar un servicio comunitario. Entonces ahora las formas cambian. Por ejemplo, cuando se viene la pandemia en el 2020, pues se comienzan a implementar todo este tipo de herramientas. Ya tenemos aplicaciones como Skype, las cuales nos permitían hacer videollamadas a larga distancia por vía internet con otras personas. Pero propiamente como la creación de foros había muy pocas. Entonces es donde entran aplicaciones como las que ahora utilizamos, como Meet, como Zoom, las cuales pues facilitan la comunicación a distancia. Entonces, como resultado que tenemos, que en este momento, mientras ustedes se encuentran en cualquier otro sitio, ya sea en su casa o trabajo, tienen la facilidad de poder tomar una cátedra mediante un aparato de telecomunicación. O sea, tenemos ya toda esta facilidad, nos podemos comunicar. Es más, en este momento ustedes físicamente ni siquiera me conocen, ni yo los conozco a ustedes. Y sin en cambio hay una relación alumno catedrático y estamos en este momento teniendo un intercambio de opiniones. Estamos compartiendo diversos puntos de vista en cuanto a un tema en concreto. ¿Sale? Y sin la necesidad de que estemos presentes. ¿Por qué? Porque la tecnología la hemos en este momento empleado para nuestro beneficio. O sea, sí, hay muchas situaciones en las cuales dicen es que pues la tecnología a veces ya la usan para mal. Pero en este caso pues nosotros la estamos utilizando para obtener un beneficio, el cual es poder tomar una cátedra o poder impartirla. Entonces, ¿a qué nos remonta esto? A que las formas posteriormente van a ir cambiando todavía más. Tal vez después va a haber una elección en la cual tú llegas a un plantel y te den a escoger presencial o a distancia. Ya digas, a distancia. O digas, no, ¿sabes qué? Sí, quiero mis clases presenciales. Y ya las hay. Por ejemplo, ahorita a ustedes ya les dicen, ¿sabes qué? Pues es un programa a distancia mediante el cual les van a proporcionar ciertas cátedras y una vez finalizando esto, realizarán una prueba con la cual veremos si son aptos para acreditar su preparatoria. Ah, sale. Entonces ya tenemos aquí, ya ese punto de partida lo tenemos mucho más cerca de lo que pareciera.
Nada más que después este tipo de situaciones se van a dar todavía de una manera más latente. Hay una frase muy cierta, y a lo mejor después los invito a ver esta película en otra materia, de una película que se llama Sangre por Sangre, donde el protagonista dice una frase muy cierta. Él lo dice así, dice, donde hay guerra hay oportunidad. Yo quiero traducirlo a donde hay un problema, hay una posible solución y una nueva oportunidad de crecimiento. Y fue lo que pasó con la pandemia. Mucha gente que hacía, bueno, la gente no puede salir de su casa a comprar comida, un ejemplo. Es que mucha gente ahorita no puede salir. ¿Qué hacemos? Pues bien fácil. Yo voy a poner un servicio de paquetería a domicilio. Fulanito quiere su mandado, perfecto, yo se lo llevo, le cobro lo de su mandado, más aparte un extra por el servicio. Pues órale, es muy buena idea. Y de ahí la creación de Uber Eats, de ahí la creación de muchas otras de estas empresas que a nivel ya sea nacional o local encontraron una forma de volverse a emplear, porque también con la pandemia se perdieron muchos empleos. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, vamos a empezar a cambiar esa parte. Y la forma de comunicarnos. Bueno, ¿sabes qué? No puedo ir a la escuela por la pandemia porque me puedo contagiar. Perfecto, lo hacemos a distancia. Sale, ¿en qué plataforma trabajamos? Pues ahorita está en desarrollo la plataforma fulana y sutana, pero con eso se trabaja. Perfecto. Y entonces, ahí tuvimos una oportunidad de crecer, de volver a ser y de reinventar la manera en cómo se venían haciendo las cosas tradicionalmente. Entonces es esa parte que ahora nos toca, el comprender que tuvo que haber una cierta revolución en cómo nos veníamos comunicando y que tuvo pros y contras. ¿Por qué? Porque para muchos dicen que ya es un abuso de la tecnología, porque se dice que nos estamos deshumanizando. Entonces también es importante no olvidar el factor humano. O sea, sí, la tecnología es importante, pero también no olvidar que siempre las relaciones a nivel de cancha, como lo diríamos coloquialmente, o de manera directa, son el cimiento para una buena comunicación. Muchas veces, aunque hablamos por teléfono y decimos, es que ya le dije a fulano que ya le di instrucciones por teléfono, fulano no nos va a hacer caso del todo. ¿Y por qué? Porque falta el elemento personal, faltan algunas situaciones mediante las cuales él lograría comprendernos un poquito mejor. Y es ahí donde por eso las relaciones humanas nunca puedan poder ser sustituidas del todo por un factor distancia y por algún tipo de elemento que nos dé un poco más de acercamiento. Sí, claro que sí, no digo que sean malos. Al contrario, la prueba viviente de esto es que ustedes y yo estamos en este momento platicando. Pero les apuesto que tendríamos un lazo todavía más cercano cuando estas clases fueran presenciales. Desarrollaríamos lazos todavía más cercanos, ya fuesen de simpatía o hasta de apatía hacia nuestra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya la interacción sería directa. Ustedes me conocerían para empezar y yo los conocería a ustedes. A lo mejor hasta nos encontraríamos por la calle y oye, Jesús, ¿cómo estás? Estamos bien. ¿Cómo te encuentras? No, pues que yo también, y que fíjate que esto, y que fíjese que aquello. Oiga, profe, no voy a asistir a la siguiente clase porque me surgió un problema. Sí, no te preocupes, nada más me recuerdas, órale. Oiga, ¿qué creen, compañeros? Que los invito a todos al bautizo de mi sobrino, o de mi primo, de mi hermano, de mi hijo. Tendríamos como que esa situación. Aquí pues obviamente sí se crea un cierto
un cierto lazo, pero no tan cercano, no tan directo. ¿Por qué? Por el factor distancia. Algunos de ustedes pues tal vez sean de un estado aledaño. En este caso les comparto mi situación. Yo soy perteneciente al estado de Tlaxcala. Y algunos de ustedes pues tal vez sean de Puebla, tal vez sean de algún otro estado cercano, de Hidalgo, o tal vez de aquí de Tlaxcala mismo, pero a lo mejor ya en las colindancias con algún otra entidad federativa. En fin, ya una vez abarcado este tema, también no sé quién, si alguien de ustedes llevó a cabo la lectura del otro libro, de Batallas en el Desierto. Si es que alguien leyó por ahí el primer capítulo. ¿Alguien hizo esta lectura, compañeros? Bueno, pues en esta lectura lo que yo quisiera rescatar son los estilos y formas de cada uno de estos genios de la pluma, del maestro Octavio Paz y del maestro José Emilio Pacheco, ambos mexicanos, excelentes autores, y que a su vez cada uno de su forma y manera nos presentan, nos dan, nos muestran, pues digamos que sus estilos, sus formas de escribir, y que pues estos pueden variar en gustos en cuanto hace a nosotros como personas. Por ejemplo, habrá quien me pueda decir, no, pues es que a mí me gusta más cómo escribe el maestro Octavio Paz. Habrá quien me pueda decir, ¿sabes qué? Es que yo Octavio Paz casi ni le entiendo. A mí me gusta más cómo escribe José Emilio Pacheco. Habrá quien diga, pues a mí ni uno ni otro. A mí me gusta más cómo escribe Juan Rulfo. Ah, bueno, pero ¿a qué vamos? A que pues cada uno pertenece a estilos distintos, mientras que el maestro Octavio Paz hace un estudio más de tendencia sociológica. El maestro Emilio Pacheco hace una cuestión un tanto más narrativa, lo hace más de tipo narrativo. Entonces, esto que conlleva que pues él lo hace más como una forma de un cuento, de una travesía, mientras que el maestro Octavio Paz, él lo hace de una forma directa. Él lo habla como en una charla, en una plática. Él no te cuenta un cuento, él te está platicando, él está exponiendo un punto de vista. Y es un punto de vista con el cual pudiéramos no estar de acuerdo. O sea, porque también nosotros pues tenemos un criterio propio. Y tal vez hasta un cierto punto podríamos decir, no, ¿sabe qué? Pues yo no estaría de acuerdo en esto, esto y esto más. Esa sería la situación real. Mientras que con el maestro Emilio Pacheco, pues ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué pudiéramos decir? No mucho. ¿Por qué? Porque él nos está contando algo y él prácticamente no está poniéndolo en tela de juicio. Mientras que con Octavio Paz es como un diálogo más abierto, más directo, con el cual sí se podría entablar una cierta conversación. Entonces, de allí las diferencias en cuanto a estos literatos, y que prácticamente nos hablan de un tema mismo. Dentro de sus textos nos hablan de la transculturalización, de cómo las formas, modos y maneras de otro país comienzan a influir dentro del nuestro, de cómo el consumo de productos se empieza a volverse parte de nuestra vida cotidiana, aunque estos productos no se encontraban en un primer momento. Nos hablaba, por ejemplo, de la implementación del jabón en polvo, cómo llegó a sustituir el jabón de pasta. Nos hablaba de cómo el tomar un agua fresca se iba quedando en desuso por el consumo de la Coca-Cola.
de cómo en un primer momento se dio mucho el fenómeno del traje del rey. ¿Este fenómeno de qué va? Es una crónica donde a un rey le dicen que le van a hacer un vestido con una tela muy especial, puesto que esa tela la gente tonta no puede verla. Entonces cuando hacen el supuesto vestido, todo mundo finge que el vestido lo están viendo, que ese traje, que ese atuendo que el rey trae, todos lo ven, hasta el mismo rey, a pesar de que no veía nada, porque en sí esa tela era inexistente, era solamente una vieja jugada que le estaban haciendo, pero que, no, es que dicen que si no la veo soy tonto, entonces yo voy a decir que sí la estoy viendo, aunque en realidad yo estoy viendo a una persona totalmente desnuda que está desfilando por la calle, y si me preguntan yo les digo que sí, que está bien bonito el vestido. Lo mismo pasaba con este tipo de productos. Bueno, es que si tú no los consumes, ¿qué contaba aquí el maestro Emilio? Bueno, pues entonces tú no eres, tú no tienes un paladar refinado, tú eres tonto prácticamente. Entonces, aunque llegaba el whisky por acá o llegaban ciertas bebidas extranjeras, le hacían el feo al pulque o al tequila y comenzaban con el consumo masivo de cerveza o whisky. No, es que dicen que esto es lo bueno y que si no les lo sabes apreciar, entonces no, eres tonto. Eres tonto. Eres un indio, y lo usaban a manera de insulto. ¿Qué si nos ponemos a escarbar un poquito más dentro de la terminología de esta palabra? No tendría por qué resultarse en un insulto, puesto que cada uno de nosotros tenemos raíces indígenas productos del mestizaje. Y bueno, ya para seguir ahora con el maestro Octavio Paz, el que hablaba, él se centró en esta moda, en este movimiento de los pachucos, y nos decía y nos hablaba y entonces él hablaba de los pachucos y él decía que pues eran personas que buscaban el estar dentro de la sociedad anglosajona, pero que a su vez no querían dejar de tener una identidad propia. Y también nos habla de un México, tan valiente. Él lo decía, de un México adolescentido. ¿Por qué? Porque se encontraba en una especie de limbo. Dice, ¿por qué en una especie de limbo? Dice, porque estaba como un adolescente. Decía, mientras que el niño y el adulto encuentran una forma de enajenarse de su propia existencia mediante el trabajo o el juego, el adolescente está en un periodo reflexivo de lo que va a ser. Un niño obviamente no lo es, pero tampoco ha llegado a la etapa adulta. Entonces se encuentra en ese enigma de inconsistencias, en esa soledad, y como bien lo comentaba en su obra, en ese laberinto de la soledad del cual aún no encuentra una salida. Eso a grosso modo son las premisas de los primeros capítulos de ambas obras, de Batallas en el Desierto y del Laberinto de la Soledad. Ahora bien, les vuelvo a preguntar, si yo les dijera a ustedes, oigan, ¿y a ustedes cuál les gustó más? Habrá quien me diga, no, pues el Laberinto de la Soledad. Habrá quien me diga, no, a mí me gustó más Batallas en el Desierto. Porque cada uno también tenemos gustos distintos. Y la forma también, en cuanto a cómo percibimos la información, es distinta. Habrá quien le explican algo de manera directa y lo entienda a la primera. Habrá quien no, habrá quien tal vez necesite ejemplos, necesite formas distintas. ¿Y esto a qué se debe? A los distintos estilos de aprendizaje que tiene el ser humano. Habrá quienes son visuales, habrá quienes son propiamente auditivos, y habrá quienes son kinestésicos, que necesitan ver, necesitan escuchar y necesitan todavía estar haciendo al mismo tiempo para comprender algo.
Y de ahí por eso les vuelvo a repetir la importancia misma de la comunicación. ¿Y cuál es la clave principal? La comprensión, el comenzar a entender y que todo se hable en un mismo idioma, por decirlo de alguna manera. Y es entonces aquí, compañeros, donde cerramos este tema en cuanto a la comunicación y la importancia de la misma, y sobre todo también de la empleación del lenguaje. Hasta aquí, ¿alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario que quisieran aunar a lo ya expuesto? A ver, por aquí, vamos a ver. No, pues creo que todo bien, ¿verdad? Bueno, pues si no hay algún otro comentario, no hay alguna otra situación que quisiéramos comenzar a trabajar o exponer, vamos a seguir con nuestro tema. Y el siguiente nos ocupa referente a la introducción de la filosofía. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? ¿Alguien dirá qué es la filosofía como tal? A lo mejor le hemos escuchado por allí que alguien dice, no, pues es que de fulanito su filosofía es esta, y es que él dice esto, esto y esto más. Bueno, es que dicen que Sócrates era un filósofo, o que fulanito era un filósofo. Ok, tenemos ya algunos antecedentes de que ya se ha empleado o que hemos escuchado esa palabra en algún lado, ¿no? ¿Y eso con qué lo relacionan? Pues con alguien que sabe mucho, con un genio, con un estudioso, o como bien se le podría llamar, con un erudito. Entonces, ¿a qué va esto? Bueno, si ya se aunó sobre el tema, si ya a lo mejor ya tenemos un conocimiento. ¿Qué es el filósofo? Bueno, y antes de qué es el filósofo, a lo mejor teniendo ya un concepto propio dentro de nuestra mente de qué es un filósofo, ahora la cuestión sería, ¿qué es la filosofía? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Por qué filosofía? ¿Por qué el filósofo? ¿Cuál es su importancia? ¿Y por qué existe hasta una materia llamada una licenciatura, un licenciado en filosofía? Filosofía, hasta hablan de filosofía y letras, o sea, ¿de qué va? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy bien, pues para empezar, la palabra misma vamos a irla desmembrando. Filosofía. Filos, que viene del griego, que significa amor etimológicamente, y Sofía, que hablamos de sabiduría, de conocimiento. Entonces, al conjugar estas dos palabras y volverlas una palabra compuesta dentro del castellano, hablamos que filosofía se refiere a amor al conocimiento, o aquel que ama la sabiduría. Entonces, el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría, entonces el filósofo, por ende, es aquel que ama el conocimiento, que es amigo de la sabiduría, que quiere, que busca el conocimiento. Y bueno, vamos a ver. Bueno, ok, la filosofía entonces, ¿para qué nos sirve? Para la generación de conocimiento, para la generación de nuevos aprendizajes. Lo cual nos lleva a la siguiente situación. ¿Por qué el generar conocimiento? ¿Cuál es el objetivo principal de la generación de cierto conocimiento, de cierto conocimiento, de cierto
de cierta ciencia, ¿no? Bien fácil. ¿Qué? Bien fácil. Se busca generar conocimiento porque el ser humano, aparte de ser un ser social por naturaleza, es un ser curioso y él necesita respuestas. Él no nada más se quedó con, es que el sol sale cada día, qué padre, qué bueno, ya. No, ¿por qué? ¿Por qué está saliendo cada día? ¿De dónde viene? ¿Por qué está saliendo? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué sale? ¿Por qué va? ¿Por qué viene? ¿Por qué cada cierto tiempo? ¿Cómo puedo saber a qué horas va a volver a salir? Ya se metió. ¿Y cuándo sale de nuevo? ¿Cuándo me puedo informar de esto? Bueno, entonces, ¿qué hace el hombre? Investigar. A ver, vamos a ver, ¿qué onda con el sol? Bueno, pues el sol sale cada 24 unidades de tiempo, lo que nosotros conocemos como una hora. Entonces, cada 24 horas el sol va a salir, sale. Entonces, y bueno, ya sabemos que sale cada cierto tiempo, cada 24 horas. Bueno, ahora bien, ¿de dónde viene? ¿Por qué sale de ahí? Bueno, es que hemos descubierto que este amiguito le da vuelta al planeta aquí donde vivimos cada cierto tiempo. Bueno, más bien el planeta es el que le da vueltas, después se descubre eso, porque primero se tenía la teoría heliocentrista que decía que la Tierra era el centro del universo. Después se descubrió que no, que en realidad la Tierra cohabitaba con otros 9 planetas en un sistema solar en el cual todos le daban la vuelta al Sol en determinado tiempo. Por ejemplo, había quien llegó a la conclusión de que se daba la vuelta al Sol en 365 días, lo equivalente a un año. ¿Eso no tenía Suavitel? No, es con mi hermano que era desde el viernes. Desde el jueves. Pensé que apenas lo... bueno, ya después de eso, descubren esta situación y dicen, bueno, pero entonces otra vez, ¿por qué viene cada día? ¿Quién le da la vuelta a quién? Bueno, pues descubren el movimiento de rotación y traslación. Bueno, movimiento de rotación es porque está dando una vuelta sobre su propio eje, y el de traslación el que se encarga de irle dando la vuelta al Sol, y de allí descubren las estaciones del año. Pues por eso en ciertas fechas hace más calor y en otras tantas hace un poco más de frío. Bueno. Y ya entonces con eso dan por explicados estos fenómenos. Y es así como el ser humano siempre buscó la forma, modo y manera de explicarse el porqué de las cosas. Y por eso que de ahí nace la filosofía. El primer antecedente que tenemos es a Tales de Mileto. Dice, este señor, su nombre provenía, Tales, pues fue el nombre que le asignaron de pila, y Mileto fue la ciudad de donde él era originario, de donde él venía. Por eso de allí su nombre, Tales de Mileto. Después se dice que la creación de la filosofía surge porque el hombre siempre va a buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de todo? Del todo. A ver, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? El hombre siempre va a necesitar una respuesta, y que esa respuesta sea verídica, que ya no haya algo que la pueda refutar.
que él sepa que eso está pasando, porque eso es lo que tiene que suceder por ciertas y tales razones. Esa es, en un primer momento, la razón por qué la filosofía exista. Llévale el traste para el pan del perro. ¡Estoy lavando! Escurre esta mujer. Y ya después de esto, Tales de Mileto, él tenía un postulado. ¿De qué iba su postulado? Él argumentaba y decía que el equilibrio del ser era el cuerpo y el alma, y que si el cuerpo y el alma no estaban bien, el ser humano estaría totalmente desequilibrado. O sea, si una cosa no estaba acorde con la otra, simplemente no iba a haber una posibilidad de un equilibrio. Entonces, es de ahí que nace este primer postulado. De repente dicen, bueno, es que sí es cierto, porque fulanito físicamente lo vemos bien, pero su estado de ánimo no es bueno. De hecho, anda todo el tiempo triste, camina, suspira, se ríe, luego llora, o sea, no sabemos qué pasa con él. Y al revés, en sultanito lo vemos que físicamente anda medio amolado, camina chuequito, anda enfermo. No sabemos qué pasa con él. Pero anímicamente, o sea, piensa bien, razona bien el señor, pero sí está un poquito pues desfasado, que el pobre físicamente pues no pueda moverse de una manera dinámica, que no pueda valerse por sí mismo. Entonces no había equilibrio. Ese equilibrio entonces no se daba en ninguno de los dos casos, y es entonces por eso que de ahí ese primer postulado que Tales de Mileto alegaba se tomaba como cierto. Ya después de esa situación se vienen algunas otras doctrinas, como por ejemplo la que en un primer momento postulaba y daba el amigo Platón. Platón tenía un método llamado la mayéutica para la obtención de cualquier tipo de resultado, fuera infalible. ¿De qué iba la mayéutica de Platón? Del preguntar. Del preguntar hasta que no hubiera ni una sola pregunta por contestar. Él tomaba, por ejemplo, algún postulado y lo preguntaba y lo desmembraba hasta el final. Un claro ejemplo. ¿Qué hacía? Bien fácil. Agarraba y decía, oye, ¿por qué estás, no sé, rascando ese hoyo? Y la persona podría decir, para construir un pozo. ¿Y para qué lo quieres construir? Bueno, es que queremos tener agua. ¿Y el agua para qué la necesitas? ¿Sabes? Necesitamos agua para beber y necesitamos agua para regar cultivos. Entonces, por eso requerimos de agua. ¿Y para qué requieres llevar a cabo esas tareas? Bueno, obviamente el beber pues es una necesidad y el cultivo pues nos da alimentos. Estos alimentos pues son necesarios. ¿Y por qué crees que sean necesarios? ¿Te vas a comer todos tus cultivos? No exactamente, pero se van a intercambiar por otros productos. ¿Y para qué necesitas intercambiarlos? Porque tengo algunas necesidades. ¿Y qué necesidades tienes? No, pues tengo la necesidad de comer, de vestir, de calzar. ¿Y por qué? Bueno, si no uso calzado me voy a lastimar los pies. Si no visto, el sol y las inclemencias del tiempo me van a deteriorar mi físico, además de que a un nivel social no es correcto que una persona ande desnuda. También necesito conseguir otro tipo de implementos para la preparación de mis alimentos, como lo son los condimentos, cosa que yo no he cultivado o que no puedo cultivar y no sé trabajar. Entonces, mediante el intercambio y la venta es como puedo obtenerlos. ¿Y por qué solamente de esa manera?
Ah, bueno, entonces él así se iba, hasta que no quedaba ni una sola pregunta por responder, hasta que había una respuesta que le daba una satisfacción total. ¿Sale? Entonces aquí nos damos cuenta cómo la aplicación de la filosofía era de o viene siendo de suma importancia. Actualmente este tipo de materias se han demeritado. Bueno, no se han demeritado, más bien la sociedad misma se ha encargado de irlas demeritando. Un claro ejemplo, cuando vemos algún tipo de programa en el cual se habla de un filósofo o de una persona que estudia esta materia, ¿cómo lo ponen? ¿Cómo lo pintan? Lo ponen como una persona desalineada, como una persona dependiente de ciertas sustancias, como una persona prácticamente que ya empieza a tener cierta carencia dentro de sus facultades mentales, lo cual ha hecho que se estigmatice y como cliché a los filósofos no los bajen de ser unas personas pues simplemente carentes de toda razón, cuando por el contrario, estos se han encargado de encontrar el sentido de muchas de estas situaciones. La filosofía clásica que nos propone la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del porqué de las cosas. Ya posteriormente, con la filosofía contemporánea, o mejor dicho, de la etapa medieval, en el siglo de las luces, vienen otros exponentes, como podemos hablar del Barón de Montesquieu, podemos hablar de Juan Jacobo Rousseau, de Voltaire y de René Descartes. ¿Por qué se le conoció como el siglo de las luces? Se dice que en un primer momento el sistema monárquico buscó tener el control de la población mediante un arma muy poderosa y que en un momento pues fue mal empleada, que fue la religión. Con esto no quiero decir que la religión sea mala o les diga yo, no compañeros, vuélvanse ateos. No. Lo que se comenta aquí únicamente es a modo de exposición y con fines meramente informáticos. No quiero decir que yo no crea o que simplemente me mofaré de la fe que sea que se profese. Aquí únicamente se habla con fines meramente educativos, nada más. Entonces, pues solamente quiero dejar bien clara esa parte. No quiero que se malentienda cualquier tipo de situación que nosotros lleguemos a comentar aquí, en cuestiones propiamente de religión, ¿sale? Únicamente lo hacemos con un fin estrictamente pedagógico, nada más. Aquí no se transgrede, ni mucho menos se busca menospreciar la fe de ninguno de ustedes, sea cual sea que profesen. Pero bueno, como les decía, se utiliza la religión para meterle miedo a la población. Decirle, ¿sabes qué? Si tú no haces esto, si tú no haces aquello, tú eres parte de el problema y Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno. Entonces se vendió una doctrina llamada como posteriormente se le nombraría como la famosa farsa cósmica. ¿De qué iba la farsa cósmica? Le decían a la gente que si nacía pobre, pobre se tenía que morir. Si nacía rica, rica moriría. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor teníamos la suerte de nacer en una granja de puercos, pues lo que nos tocaba que era ser granjeros de puercos y cuidar esos puercos hasta que nos muéramos. Lo mismo sucedía con los demás. Si nacía en una familia de leñadores, pues leñador sería y leñador se moriría. Si nacía en una familia de nobles, pues que bueno, noble sería y noble se moriría y lleno de riquezas y acaudalamientos. Pero llega a Europa algo conocido como la peste negra o la peste bubónica, que arrasa con más de la mitad de la población. Entonces, ¿qué sucede? La gente comienza
a tener la necesidad de emplear a más gente, pero ¿qué crees? Dicen, híjole, es que ya hay poca gente para trabajar, entonces la mano de obra se encarece. Si antes te pagaban 2 unidades de cierto valor económico, ahora te pagarían 5, te pagarían 10. ¿Por qué? Porque se comienza a encarecer la mano de obra. ¿Sabes qué? Pues es que necesito gente, sí, pero ¿qué crees? Que los últimos granjeros que sobrevivieron, los últimos agricultores, están a kilómetros de aquí y no creo que se quieran mover de allá. Híjole, ¿qué hacemos? No, pues ofréceles, ofrece dinero. No, pues ¿sabes qué? Si nos movemos, sí vamos, sí hacemos. Y con esto, y con esto, como consecuencia, da paso a una nueva clase social, conocida como la burguesía. La burguesía, a pesar de no tener un linaje de nobleza, contaba con poder económico, lo cual ya le permitió ser partícipe de las decisiones públicas y políticas dentro de su propio contexto. Y es entonces donde se comienza también a llevar a cabo este movimiento de la Ilustración, en el cual ellos terminan desengañándose mediante estos postulados, por ejemplo como el del maestro René Descartes, el cual aseguraba y argumentaba que el ser pensaba, luego existía. Ok, si pienso, luego existo. O sea que el pensamiento era la base para dar credibilidad a la existencia de algo o de alguien. O sea, si algo o simplemente había ausencia de un pensamiento, entonces podía haber ausencia de un todo. ¿Por qué? Porque el pensamiento para él era una de las bases primordiales para primero tener conciencia y posteriormente ser precisamente capaces de comprender que existían, que allí estaban. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Algún comentario? Bueno, pues si no hay ninguno, prosigamos. Entonces después fíjense, las calles, por ejemplo, en un primer momento estaban llenas de gente ebria. ¿Por qué? Porque mucha gente consumía bastante licor y cerveza. Entonces con esto de la peste bubónica, también la producción de bebidas alcohólicas baja. Y entonces las calles se vacían de borrachos y comienza a haber gente que sustituye estos por algún otro tipo de infusiones como el té y el café. Y en lugar de tener gente borracha por allí divagando y argumentando sin sentido, comienza a haber gente que comienza a cuestionar el viejo orden. Hubo gente que todavía se atrevió un poquito más y dijo que el ser humano no estaba obligado a seguir las leyes naturales de la vida. Quienes únicamente se veían obligados a seguirlas eran los animales, que el ser humano sí tenía una elección como tal. ¿Por qué? Por el nacimiento o por haber nacido con algo llamado raciocinio y capacidad de elección, de lo cual hace mención también el maestro Fernando Savater en su obra Ética para Amador, que posteriormente también se las recomendaré. Ya después de todo esto, entonces el hombre empieza todavía a buscar más respuestas. Entonces se da cuenta de la capacidad que tiene para crear, para hacer, y de cómo la filosofía juega un papel importante para la creación de nuevo conocimiento. O sea, la filosofía no es nada más una materia que se da de relleno porque sí. No, la filosofía nos explica cómo se genera ese conocimiento y cómo poderlo empezar a buscar y cómo se busca el conocimiento a partir de la duda, a partir de la curiosidad, de la necesidad. Es que surge cierta inventiva por parte del hombre para satisfacer o para sufragar alguna necesidad, tal y como lo comentábamos en la clase de español. ¿Por qué nació el español? Por la necesidad de un idioma. ¿Y el idioma por qué se tenía que inventar? Porque teníamos una necesidad de comunicación más efectiva.
Y es tan así que en este momento yo puedo entenderlos si ustedes me entienden a mí. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma. Y por esta misma necesidad que tenemos de poder llevar a cabo una interacción. Bueno, ya una vez dicho todo esto, la filosofía entonces lo que siempre va a buscar es la generación de conocimiento, y el conocimiento se va a emplear para llegar a una verdad. A una verdad que ésta sea irrefutable, que de esta ya no haya mayores dudas. ¿Por qué? Porque simplemente el ser humano siempre ha sido un animal social y con una gran curiosidad por saber el porqué de cada fenómeno que sucede a su alrededor. Al ser humano no le bastó solamente con un porque sí. Debía tener una razón concisa del por qué las cosas funcionaban de cierta o de determinada manera, tal cual y como él lo buscaba y comentaba. Hasta aquí creo que no hay preguntas, ¿verdad, compañeros? ¿O algún otro comentario que quisieran aunar a la clase? Bueno, vamos a ir cerrando poco a poco ya este tema también. Bueno, esta introducción a la filosofía, y en las siguientes clases iremos dándole un poco más de forma e iremos también checando a otros exponentes ya de la filosofía actual o contemporánea y ver también la importancia del papel que jugaron o que juegan todavía dentro de nuestra sociedad. También nos vamos a dar cuenta cómo muchos de estos postulados que ellos en algún momento formularon siguen vigentes. ¿Por qué? Porque a pesar de ciertas situaciones hay cuestiones y parámetros en nuestra sociedad que no han cambiado del todo y que siguen siendo como parte de una regla general. Ahora bien, ya que tuvimos como tal a la filosofía aquí, la filosofía que nos enseña o qué es lo que busca, que nosotros como personas empecemos a cuestionarlo todo, a cuestionar todo. ¿Y qué es todo? Pues precisamente todo lo que comprenda la totalidad, una totalidad. ¿Y qué vamos a cuestionar? Todo lo que llega a nuestros oídos, todo lo que llega a nuestras manos. Si llega a mis manos un cierto texto, voy a empezar a investigar qué es. Si llegan a mis oídos un ciertos rumores, pues también voy a empezar a indagar por qué, de qué se habla. Por ejemplo, si a mí me empiezan a hablar de un tema y me dicen, no, es que fíjate que actualmente tenemos un buen gobierno, es el mejor gobierno que hemos tenido. En verdad, ¿lo hemos tenido o no lo hemos tenido? O sea, de ahí empezar a investigar si hemos tenido, no lo hemos tenido, el por qué puedo decir que sí, el por qué puedo decir que no. Entonces de eso va la tarea de la filosofía, del que se comience a cuestionar para obtener un nuevo conocimiento, para obtener un conocimiento el cual nos llevará a la búsqueda y a encontrar la verdad misma, y que desde ese punto ya no surja otra duda referente al tema que estamos tratando o del cual estamos tratando de indagar o de buscar. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, prosigamos. Nos vemos. Entonces,
ese es uno de los cometidos principales que busca la filosofía, el que se comience a generar conocimiento y sobre todo cuestionamiento, el cuestionarlo todo. El cuestionar todo, el cuestionar cada una de las cosas que lleguen a nuestros oídos y no tomarlos como una verdad absoluta. Los medios con el paso de los años se han encargado de volvernos crédulos o de vernos la cara de prácticamente de como si fuéramos una especie de infantes, los cuales podemos creernos cualquier cuento chino que nos argumenten. Por ejemplo, cuando se hablaban de ciertas noticias, los medios veían a qué punto las magnificaban o las minimizaban. Y con el paso de los años, cuando se hacían ciertas indagatorias, se daban cuenta de que en realidad habían tenido una magnitud mayor o menor de la que se pensaba. Entonces, ya con todas estas herramientas a nuestro alcance, ¿qué es lo que nos queda? Poner en tela de juicio cualquier situación que nos llegue, que llegue a nuestros oídos, pero sobre todo, no nada más decir, no, es que yo no creo en lo que tú me estás diciendo. No, la tarea no es así de sencilla. Aparte de que lo estoy poniendo en tela de juicio, aparte de que yo estoy diciendo que no le creo, bueno, voy a empezar a investigar, voy a empezar tal vez en un primer momento a manifestar el por qué no le creo a cierta o determinada persona que me acaba de hacer una aseveración. Pero no nada más es decirle no te creo. Bueno, a lo mejor ya manifestaste tu inconformidad. Ahora bien, ¿qué nos toca hacer? Ya manifestado esto, ahora lo que nos va a tocar llevar a cabo es un ejercicio de investigación, de búsqueda, de decir, bueno, ahora voy a generar conocimiento y voy a hacer que esta persona admita que en efecto lo que ella me dijo no estaba bien. Entonces vamos a buscar, vamos a indagar, o puedo encontrarme con la sorpresa de que sí, en efecto lo que dijo esta persona era cierto, pero con la diferencia de que esta vez ya lo indagué, lo busqué y ya tengo las herramientas suficientes como para decir si esto era cierto o no. Entonces, esa es la tarea principal de la filosofía, el comenzar a dudar, el querer buscar, el volvernos amigos del conocimiento, el amar el conocimiento, el buscar la forma de que realmente este se genere y de cómo la empleación del mismo pues nos dará las herramientas para la obtención de la verdad. Como bien les decía, hay situaciones que no son o que no están sujetas a un cambio. La filosofía es su principal cometido, el que nosotros tengamos la obtención de la verdad a través del estudio de la misma, a través de la aplicación de esta. Ese es el cometido principal de estas materias. ¿Pero qué creen? Pues como a papá gobierno y el sistema mediático no le conviene que el hombre, que la ciudadanía piense, pues ¿qué creen que hacen? Demeritar, menoscabar y tratar de sepultar este tipo de materias y dejándolas como una materia sin importancia. Por ejemplo, si hablamos de todo lo que son ciencias sociales, por lo regular siempre buscan demeritar y enaltecer únicamente aquello que sí esté produciendo, que sí haga, que esté generando dinero. Y por eso que de allí, por lo menos en mi estado, haya una mayor inversión en escuelas que enseñen a producir, que hagan ingenieros, que en un cierto momento a los mismos ingenieros los quisieron degradar a un grado de técnicos. Y no, decían, no pasa nada, solamente
va a cambiar la connotación, pero siguen teniendo el mismo grado. No, no es cierto. ¿Saben por qué quisieron bajar el grado de técnicos? Porque quisieron vender mano de obra barata, pero mayormente calificada. Entonces, ¿qué hago? A mis profesionistas ya no les voy a decir que son ingenieros o licenciados, los voy a volver técnicos en determinada materia. Técnicos en medicina, técnicos en arquitectura, técnicos en derecho, técnicos en pedagogía. Ya no van a ser licenciados. O sea, ¿se imaginan el grado tan bajo que le querían dar a nuestros niveles de estudio? O sea, aquí ya en México, o sea, ya era un, este, un factor un tanto preocupante. Ya era una situación un tanto hasta degradante, por decirlo de alguna manera, para estas personas que llevaron a cabo o que llevamos a cabo una cierta especialización. Y precisamente estas son las cuestiones que hasta la filosofía misma sale en la defensa misma de la generación de conocimiento y de la divulgación de la duda. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Todo claro? ¿Algo más que quisieran comentar, compañeros? ¿Algo que quisieran argumentar previo a cerrar este bloque? Bueno, ya nada más como para ir finalizando, para ir cerrando ya la clase, compañeros, les voy a pedir por favor le demos lectura al segundo capítulo del libro del Laberinto de la Soledad, que lleva por título Máscaras Mexicanas. Esa va a ser parte de nuestra tarea. Y pues sí, nada más se quedaría esa actividad. Me van a hacer un pequeño resumen. No quiero que me copien partes del libro. Lo que yo quiero es que ustedes anoten lo que logran comprender de ese capítulo. Lo que quiero es que nos pongamos a ejercitar un poquito más este tema de nuestra escritura, de nuestra redacción, para que de esta forma vayamos checando ortografía, vayamos checando también nuestra sintaxis y sobre todo también el trabajo de nuestra estructura gramatical. A ver, ¿qué tan bien puedo estructurar ciertas oraciones? Si mis ideas pueden ser claras, si lo son, no lo son, y cómo lo puedo ir mejorando. Lo vamos a ir perfeccionando poco a poco, compañeros. ¿Hasta aquí alguna duda referente a la actividad de tarea? No, todo bien, todo bien. Perfecto, pues si no hubiera alguna otra duda, no hubiera alguna otra situación la cual quisieran compartir o algún otro comentario referente de la clase, por el día de hoy concluiríamos nuestra cátedra. Les agradezco mucho su participación y asistencia en esta. Y sin más por el momento, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídese. Muchas gracias a ustedes, porque sin la asistencia de todos ustedes y las participaciones que se fueron dando a lo largo de la clase, simplemente esta pues no podría ser posible. Gracias. ¿Qué? Dijeras tú, pues ya acabé, ahorita voy a seguir enjuagando.